En 1644, a la edad de 16 años, John Bunyan, aún lejos de rendirle su vida al Señor, se unió a las Fuerzas Armadas del Parlamento inglés. Este mismo hombre, años más tarde, se convertiría en un puritano piadoso y escribiría la alegoría cristiana más famosa y conocida hasta nuestros días. Describe un relato de su vida que ocurrió en la época de su servicio militar, que lo marcó para siempre. John pasó la mayor parte de su servicio militar en un lugar llamado Newport Pagnell, y allí él hacía tareas de guarnición, es decir, realizaba tareas de protección y defensa contra enemigos invasores del Parlamento inglés. Más tarde, en su autobiografía, que es inspirada en las palabras de Primera de Timoteo 1, del 12 al 17, que se titula Gracia abundante para el mayor de los pecadores, él mismo hace un breve relato de este acontecimiento en el que la divina providencia lo salvó. Voy a leerles cómo dice el libro. Sucedió otra cosa sobre la cual he pensado muchas veces con agradecimiento. Cuando yo era soldado, me enviaron con otros compañeros a cierto lugar para hacer guardia. Pero cuando yo estaba dispuesto a ir, un compañero de la brigada solicitó ir en mi lugar. Mientras él estaba haciendo de centinela en su puesto aquella noche, fue herido por una bala de mosquete en la cabeza y cayó muerto. Esto, dice John Bunyan, como he dicho, fueron algunos de los juicios y actos de misericordia de Dios. Pero ninguna de estas cosas despertó mi alma a la justicia. De modo que seguí pecando y aún me hice más y más rebelde contra Dios y descuidado respecto a mi salvación. Luego de su conversión, ahí cierro las comillas, Bunyan recuerda este acontecimiento con gratitud. Aunque en su momento esto no fue de gran importancia para despertar su alma en un amor hacia Cristo, él era consciente de que si él hubiera ido aquella noche a cumplir su turno de centinela y hubiera sido el hombre herido mortalmente por una bala aquella noche, su alma estaría perdida eternamente. Entonces, digamos que fue la divina providencia, como nosotros sabemos, y el amor de Dios hacia John, lo que lo guardó en este tiempo de rebeldía, rebelión e incredulidad, e hizo que otro, es decir, un sustituto, fuera a cumplir con el deber que le correspondía a Bunyan aquella noche, o aquella madrugada más bien, y muriera en su lugar. Con esto en mente, mis hermanos, como les decía, abramos el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 15 al 26. Vamos a leerlo hasta el 26. Sin embargo, solo vamos a considerar los versículos 15 al 23. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar a un pueblo un preso, el que quisiese, en versículo 15. Recordemos que aquí nos encontramos en el juicio de nuestro Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato en el pretorio. Versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Versículo 21. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, versículo 24, sino que se hacía mucho más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, dice el versículo 26, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Como les decía, vamos a tratar solo los versículos 15 al 23. Esta reflexión la he titulado Jesús en mi lugar. Tenemos tres divisiones: versículos 15 al 16, Barrabás, un preso infame;
Versículos 17 al 20, Jesucristo, un preso justo. Y versículos 21 al 23, el preso justo es sentenciado y el preso infame es liberado. Consideremos los versículos 15 al 16, no los voy a leer. Quisiera que comenzáramos mirando quién era Barrabás. Este hombre era un sujeto bastante enigmático. Entra en escena de forma repentina en las narraciones evangélicas. Parece que interrumpe lo que los evangelios quieren decir, que es el relato de Jesús yendo a la cruz. No conocemos más acerca de Barrabás que lo que los 4 evangelios dicen acerca de él. Dice el versículo 16 de nuestro pasaje que tenían un preso famoso llamado Barrabás. Quiero que pensemos en algo. Famoso, ¿por qué? Bueno, el adjetivo usado aquí para describir a Barrabás se usa solo en otro lugar de la Biblia. Me refiero a Romanos 16:7. Lo voy a leer, no vayan a buscarlo. Pablo al final de su carta dedica un espacio para recomendar y saludar a algunos hermanos y dice así: saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Allí la Reina Valera lo traduce como muy estimados. En Romanos es un calificativo positivo, relativo a quién, Andrónico y a Junias, pero lo mismo no puede ser cierto de Barrabás en nuestro pasaje. Este término griego, de acuerdo a varios léxicos, se refiere a ser muy conocido o destacado, sí es cierto, y este es el punto aquí, muy conocido o destacado por aspectos positivos o negativos. Puede traducirse como destacado, notorio o estimado en un sentido positivo, como lo hace Pablo en Romanos, hablando de Andrónico y Junias, pero también puede traducirse como despreciable, depravado e infame, como en nuestro pasaje, aunque nuestro pasaje usa la palabra famoso. Es decir, Barrabás, aunque es bastante conocido, lo es para mal, por las cosas malas que ha hecho y han manchado su reputación. En términos simples, Barrabás es un preso popular que carece de honra, crédito y estimación a los ojos del pueblo y las autoridades. La presentación de Barrabás luciría más o menos así después de leer la descripción de Barrabás de los otros evangelios. Me voy a apropiar de este hombre. Yo soy Barrabás. Mi nombre significa hijo de mi padre, aunque suene chistoso y redundante. Mateo solo dice que soy un preso famoso, pero eso no me hace del todo justicia. Los otros evangelios también dicen que soy un infame ladrón, sedicioso y homicida. He quedado preso junto con mis compañeros de motín a causa de un homicidio que cometimos en una de las muchas revueltas de las que hemos participado. Soy un ladrón y las malas lenguas también dicen que me encuentro aquí acusado por sedición. Si ustedes no tienen presente lo que es la sedición, pues brevemente les diré, y así ustedes pueden tener un relato fiel de quién soy yo. Sedición es un alzamiento o rebelión colectiva y violenta contra todo tipo de autoridad, sea esta del orden público, político, religioso o militar. Y la verdad es que sí, yo, Barrabás, soy enemigo de todo lo que se levanta encima mío como autoridad, especialmente de este molesto imperio romano, con sus soldados, el César, sus gobernantes. Cuando los veo o los siento cerca, me dan náuseas y es inevitable rechinar los dientes, pero tampoco me malentiendan. Tampoco soy fan de los líderes judíos ni del Dios de Israel. Es decir, ni el César ni Dios me dejan robar. Ambos me castigan por ser un homicida y un rebelde y me sacudo debajo de ambos yugos. Todos lo saben ya y no hay razón para ocultarlo. Soy un bandido y asesino. Si por esto soy enemigo de Roma, el César y Pilato, de Dios bien me he constituido archienemigo. Conozco todo tipo de sedición, al derecho y al revés, en práctica y en teoría, sedición terrenal y celestial. Si Pilato me acusa por un par de cosas que he hecho en mi corta vida, Dios justamente me acusaría también de rebelión cósmica. Aquí tenemos a nuestro primer preso. Su nombre es Barrabás. Ahora tengamos ahí en nuestro texto versículos 17 al 20. Jesucristo, un preso justo. Va a ser una transición bastante abrupta. Casi cualquier persona que se encontrara aquel día en la posición de Pilato, con la presión del pueblo y la necesidad de soltarles un preso como acostumbraban en la Pascua, probablemente hubiera hecho algo semejante. Es decir, le hubiera puesto al lado a Barrabás un preso diametralmente
opuesto. Este es Jesús. En nuestro texto se reitera 2 veces, si ustedes tienen el texto allí, versículos 19 y 24, que Jesús es justo y también es llamado el Cristo. Incluso en sueños Dios le testifica a la mujer de este gobernante y le pide, ella a su esposo, atormentada por sus sueños, que ponga en libertad a Jesús. Pensó Pilato, a Jesús lo han traído a mí por envidia, como dice nuestro texto. La envidia difícilmente lleva a alguien a la cruz, mucho menos si esto significa poner en libertad a un rebelde, infame, sedicioso, ladrón y hasta homicida. Por tanto, si el pueblo de Israel tiene el más mínimo juicio y sentido de justicia, por fin reconocerán la inocencia de Jesús y sin duda me pedirán ponerlo en libertad. Después de todo, pues nada cambiará con Barrabás. Al final pagará su justa e ignominiosa condena que todas sus injusticias merecen. Aparentemente, a los ojos de muchos, esta parece ser la estrategia perfecta de justicia a la cual apostarían todo y sin margen de error. Sin embargo, sabemos que no fue así. Lo más glorioso es que esto todo sigue siendo parte del plan soberano y la providencia de Dios. Como se menciona en parte de una hermosa oración en Hechos 4, versículos 27 al 28. En esta oración quiero poner 2 énfasis y lo voy a leer para ustedes. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron contra tu santo Hijo Jesús? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo esto que estamos leyendo, Jesús yendo a la cruz, Barrabás siendo liberado, está bajo el control divino y soberano. Como el Hijo de Dios, es decir, como Dios hecho hombre, Jesucristo es santo, recto, veraz, perfecto, tanto en su divinidad como en su humanidad. En primer lugar, entonces vimos que Jesús era inocente. Ahora, en segundo lugar, veremos que la única otra descripción que se hace en nuestro pasaje de Jesús es que es llamado el Cristo. Cristo o Mesías literalmente quiere decir el que ha sido ungido. En el Nuevo Testamento, ambos títulos, tanto Mesías como Cristo, son títulos que señalan y apuntan a Jesús como el Mesías prometido y el deseado de todas las naciones, del que se había escrito por tanto tiempo en el Antiguo Testamento y que todo Israel esperaba. En varias lenguas, Cristo o Mesías, como referencia a Jesús, aparece en una forma transliterada de la palabra griega, que es Christos, o la palabra hebrea, Mashiach, que es Mesías en hebreo. Sin embargo, algunos idiomas intentan representar lo que significa Mesías de una forma más amplia, traduciéndolo como el designado por Dios, el elegido especialmente por Dios o el esperado, en el sentido de alguien de quien todos esperaban ayuda y liberación. En Ageo 2:7 se escribe muy bien esto, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Sin embargo, adicional a esto, aparte del título Christos, Cristo, esto también se convierte en parte del nombre de Jesús. No voy a mencionar los pasajes por cuestión de tiempo, pero por eso a veces en las escrituras leemos de Cristo, pero también hablamos de Jesucristo, su nombre. Este es nuestro segundo preso. Su nombre es Jesús. Ahora, versículos 21 al 23. El preso justo es sentenciado y el preso infame es liberado. Miremos brevemente la inexcusabilidad de Pilato en este relato. Él dice, me lavo las manos, allá ustedes, si ustedes lo matan es su culpa. Sin embargo, hace 15 días nuestro hermano Alexander leyó Proverbios 17:15 que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Aquí Pilato no hace solo lo uno o lo otro, hace ambas cosas y delante de Dios se hizo doblemente abominable al decretar como juicio la peor de las blasfemias. Es decir, sentenciar al único que es verdadera, completa, perfecta y eternamente justo y poner en libertad a un criminal como Barrabás en su lugar, por temor al César y con el fin de agradarle al pueblo de Israel. Iglesia, es que Jesús es justo y no puedo parar de decirlo. Jesús es santo, es perfecto, sin mancha. Barrabás es un injusto, pecador, vil y despreciable hombre del polvo de la tierra. Barrabás tiene una vida colmada de tinieblas y oscuridad, está preso.
Jesús es la luz del mundo. Jesús es el autor de la vida. Barrabás es un homicida. Jesús purifica y limpia, Él defiende. Jesús es obediente a Dios y a su voluntad. Barrabás, sin embargo, es un revolucionario, insurrecto y sedicioso. Barrabás roba y quita. Jesús, por su parte, multiplica y salva. Jesús es la definición de justicia. Los actos de Barrabás demandan justicia. Barrabás es el hijo de su padre. Jesús es el hijo del Dios viviente, es Dios hecho hombre. Jesús es inocente e intachable. Barrabás es un criminal. Barrabás es un malhechor. Jesús es el supremo bienhechor. Jesús es manso y humilde. Por otro lado, Barrabás es un rebelde. Jesús restaura, bendice, sana. Eso es lo que leemos en los evangelios. Jesús reconcilia. Jesús, mis hermanos, mis amigos, es el superlativo de bondad. Es lo más alto. Cuando pensemos en bondad, solo podemos mirar a Jesús. No hay nada por encima de él. Barrabás es todo lo que está mal. Barrabás merece la cruz y las cadenas. Díganme si no. Jesús, por su parte, voluntariamente decide tomar una cruz e ir. Jesús es indescriptible. Él es irresistible. Pero más aún, Jesús es inocente y es justo. Barrabás no. Simplemente no hay punto de comparación y por eso digo, esta es la peor de las blasfemias. Una y otra vez, mientras yo estudiaba este pasaje, me preguntaba, Barrabás, ¿qué? ¿Qué hace este sujeto aquí? Porque hace parte de la historia de historias. Si vamos por favor a Hechos 3, versículos 13 al 15, este pasaje es muy claro y conciso al describirlo. Lo voy a leer. Hechos 3, 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, pueblo de Israel, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste se había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y miren esto, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En suma, Jesús es el mayor antónimo del infame y despreciable Barrabás. Sin embargo, se encuentra aquí compartiendo tribunal con él. Ahora, ¿saben ustedes por qué se menciona Barrabás? ¿Se lo han preguntado? Bueno, respondamos a esta pregunta con un corto relato de lo que tal vez pasó por su mente y por su corazón aquella Pascua mientras se encontraba en su oscura celda. Yo soy bastante visual y cuando pienso en Barrabás y Jesús, inevitablemente pienso en La Pasión de Mel Gibson. Pienso o me imagino a Barrabás encadenado, sucio, al lado de Jesús, mientras Jesús está en silencio y ensangrentado por los azotes que le han dado. Ambos en el pretorio, Poncio Pilato en el medio y los líderes judíos abajo del pretorio. Yo sé que ustedes también tienen esta imagen en la mente. No obstante, quiero que hoy nos acerquemos a este relato de una forma un poco diferente a la que tal vez estamos acostumbrados. Mientras Jesús estaba en el pretorio ante la multitud y frente a Poncio Pilato para ser sentenciado, Barrabás probablemente se encontraba en otro lugar, encarcelado en la Torre de Antonia, a varios cientos de metros de distancia, puesto que él ya estaba sentenciado. Barrabás estaba demasiado lejos como para oír cualquier cosa que Pilato dijera, pero las fuertes respuestas de la multitud resonaban en su celda. Pilato preguntó qué prisionero deseaba liberar la multitud, y lo que Barrabás oyó fue simplemente el fuerte grito de su nombre, Barrabás. Pilato respondió, como lo registra Mateo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Pero Barrabás no escuchó eso. Estaba lo suficientemente lejos como para escuchar lo que un solo hombre decía. Sin embargo, la respuesta de la multitud llegó alta y clara a retumbar en sus oídos, que sea crucificado. En otras palabras, lo que Barrabás finalmente escuchó fue solo Barrabás sea crucificado. Y dos veces, sea crucificado. Es una especie de teléfono roto. O sea, a Barrabás le llega la información, pero le llega a medias. Ahora imaginemos con esos gritos espantosos resonando en sus oídos, el corazón que se le deshace y sus manos temblorosas mientras suenan en el pasillo los pesados pasos de los soldados que se acercan a su celda para infligirle el castigo
que Barrabás bien sabe que merece. Barrabás escucha el sonido de las llaves abriendo la puerta y su terror aumenta cuando la puerta se abre. Sin embargo, en lugar de recibir la muerte, Barrabás se lleva la mejor de las sorpresas, la mayor sorpresa en su vida. Es liberado. No sabe cómo ni por qué, pero alguien más va camino a la cruz que era para él. ¿Qué creen ustedes que se encuentra Barrabás al salir en este triste día de Pascua en Jerusalén? Bueno, él se encuentra una multitud que sigue a un hombre ensangrentado con una corona de espinas que lleva su cruz. Algunos lo proclaman y lo reconocen como el rey de los judíos, mientras otros se escarnecen y se alegran de sus azotes. Es un hombre absuelto de toda culpa, pero camina penoso en solitaria condena. Algunos lo proclaman y lo reconocen como el Mesías prometido y el Salvador esperado. A otros no les importa. Al indagar más, si acaso lo hizo Barrabás, porque los evangelios no lo dicen, Barrabás podría haber descubierto la verdad. Jesús estaba muriendo en su lugar. Al oír los martillazos que clavaban a Jesús en la cruz, ¿creen ustedes que Barrabás se preguntó o exclamó en su corazón con asombro, esos golpes eran para mí, pero Jesús ha tomado mi cruz? Lo más probable es que Jesús fuera un hombre totalmente extraño para Barrabás, porque mientras Jesús se encontraba predicando, sanando, resucitando, hablando de la fe y el arrepentimiento en su nombre, Barrabás probablemente ya se encontraba preso, o si no estaba preso, estaba repartiendo el motín de los robos con sus amigos ladrones. No sabemos. Y en todo caso no pasa de ser más que especulación. La realidad es que solamente Barrabás podía decir que Jesús ocupó su lugar físico en la cruz física para una muerte física. Pero en términos del juicio de Dios, todos los que creemos en Jesucristo podemos decir con Barrabás, Jesús murió en mi lugar. Era yo quien merecía morir. Era yo quien merecía que la ira de Dios se derramara sobre mí. Él fue entregado por mis ofensas. Él fue entregado a juicio por mis pecados. Para mí era esa pesada cruz. Díganme si ustedes no lo han dicho, no lo han pensado, no lo han profundizado en su corazón. Para mí eran los fríos y afilados clavos. La hiel que tú bebiste era mi hiel, Señor. Yo era quien merecía cada azote, cada bofetada, cada escupitajo, cada escarnio. Mía era tu muerte, Señor Jesús. Y por eso es que hoy hablamos de la sustitución de Cristo, mis hermanos. Ya sea que la llamemos expiación sustitutiva, sustitución penal o sustitución expiatoria. No importa si no sabemos el término teológico preciso. Más allá de eso, la realidad de todo lo que meditamos en esta mañana es que Cristo fue el sustituto de Barrabás, pero también de todos los que acuden a Él con fe, humildes y arrepentidos. Escribió J.I. Packer en su Teología Concisa: sustitución penal significa que Dios se entregó a sí mismo. Dios se entregó a sí mismo en la persona de su Hijo para sufrir el lugar de nosotros, la muerte, el castigo y la maldición debidos a la humanidad caída como castigo por el pecado. Solo Cristo satisfizo la deuda de la justicia y santidad divinas. Pablo lo expresó con palabras memorables en 2 Corintios 5:21 y quiero que abramos las Biblias. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús llevó nuestro pecado para que nosotros pudiéramos llevar su justicia en presencia de Dios para siempre. Un hombre lo dijo así: el Padre debía tratar a Jesús como a Barrabás para poder tratar a Barrabás y a todos los Barrabás como a Jesús. Y por esa razón fue que Jesús hizo silencio en el pretorio. Y su silencio no decía más que lo siguiente: sí, Padre, deja que se lleven a Barrabás. Quiero que él sea libre. Yo mismo lo pagaré. Para esto he venido. Oh glorioso intercambio, como cantábamos hace un par de semanas. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, decía 1 de Pedro 3:18. Como Barrabás en su celda, al oír su nombre en voz alta, cada uno de nosotros será llamado por su nombre para comparecer ante el gran tribunal del juicio final de Dios.
En ese gran día, Cristo llevará su corona de gloria, ya no estará más ensangrentado, estará entronizado como juez sobre todos, y todos los que lo rechazaron serán condenados para siempre. Y les pregunto, y me pregunto, ¿habremos despreciado a Jesús, el Salvador sangriento, como los que gritaban crucifícale, o como tal vez Barrabás lo hizo? Si en cambio hoy invocamos su nombre para que nos salve, el nombre de nosotros allá en ese gran juicio será invocado como el de Barrabás, pero la citación divina llegará solo para liberarte. Y pregunto, ¿libre para qué? Responde Charles Wesley en sus cautivadoras estrofas poéticas que vamos a cantar a continuación. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y te seguí. Todos los que hemos vivido en la sombría mazmorra del pecado y la incredulidad, podemos obtener esta libertad creyendo en el Evangelio, libres para llevar una corona de gloria que al final pondremos a los pies traspasados de Jesús, y libres también para cantar con alegría: oh grande amor, amor incomparable, que al inocente haces el culpable. Estás libre, Barrabás, eres absuelto, estás perdonado, otro ha tomado tu lugar. Cristo va rumbo a tu cruz. La libertad de Barrabás no fue gratuita. Eso implicaría que Dios el justo permitiera la justicia. Más bien, Dios mismo pagó al morir él mismo en su lugar. Entonces, viéndote a ti mismo en Barrabás como un pecador irredimible y digno de muerte por tu constante rebelión y rebeldía contra Dios, contra su ley y sus mandamientos, todos nosotros no somos más que un grupo de sediciosos. A los Barrabás que hemos creído y que vamos a participar de los elementos de la cena, les pregunto, ¿qué tan Barrabás te sientes este domingo al participar de la cena del Señor? Al ver tu salvación por gracia y el infinito costo de tu libertad y bienestar eterno, aprecia, atesora la libertad que has obtenido solamente en Cristo y celébrala con alegría, en servicio de adoración y gratitud a aquel que te salvó y murió por ti. Y a los Barrabás también, que no han creído aún y no han depositado su fe en el justo Jesucristo, a ti, mi querido amigo, te pregunto, mirándote a los ojos, ¿estás intrigado por Jesús? ¿Vas a salir de aquí cual Barrabás, rumbo a tu antigua manera de vivir? ¿O serás sensibilizado y ablandado por el Evangelio de Cristo hoy? En palabras de 2 de Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación fue el día en el que Dios murió por los pecadores. Y el día de creer ese evangelio es hoy. Y finalmente, oro que tú, mi amigo, unas también tu alma y tu corazón al canto de Charles Wesley y puedas de corazón decir: grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador.